Jacqueline Vandagriff, también conocida como Jackie, nació el 4 de marzo de 1992 en la ciudad de Carrollton, Texas, Estados Unidos. Hija de Rick y Sonja Vandagriff, era la menor, teniendo una hermana mayor llamada Jenny. Durante su infancia, vivió en las ciudades de The Colony y Frisco, ambas en el estado de Texas. Desde pequeña, Jacqueline fue descrita como una niña muy enérgica, con aptitud para practicar diversas actividades deportivas. Con solo 3 años, comenzó a practicar gimnasia y más tarde participó en competencias a nivel estatal. Jacqueline también era conocida por su espíritu patriótico. Le encantaba celebrar el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, durante el cual se realizan varias festividades en todo el país. También disfrutaba viendo los partidos de fútbol americano entre el ejército y la marina, además de seguir los debates políticos relacionados con las elecciones presidenciales del país. Sus amigos y familiares la describían como una persona cariñosa, amorosa y compasiva, que se preocupaba por ayudar a los demás. Según sus amigos, ella siempre los animaba a perseguir sus metas y sueños, alentándolos a descubrir lo mejor de sí mismos y a explotar sus talentos. Su compasión también se extendía a los animales. Jacqueline fue vegetariana durante su vida y apoyaba la adopción de animales abandonados. Además, era una persona religiosa y amante de la literatura, teniendo la serie de libros de Harry Potter, de J.K. Rowling, como su obra favorita. Jacqueline se graduó en esteticismo por la Paul Mitchell School for Cosmetology. También asistió a la Texas Woman's University, donde estudió nutrición y ciencia de los alimentos. Jacqueline afirmaba haber elegido la carrera de nutrición por la importancia que esta profesión tiene en la salud general de las personas. Según Jackie Ton, una de las amigas más cercanas de Jacqueline, se conocieron en la escuela secundaria y compartían el mismo nombre, que era un homenaje a Jacqueline Kennedy, esposa del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Ambas comenzaron a ser llamadas Jackie en la escuela y siempre estaban juntas. Además, Jackie Ton mencionó que Jacqueline Vandagriff la hacía sentir auténtica y la divertía en todo momento. Dice que su amiga era una buena estudiante, enfocada y segura de sí misma, y que era la chica más inteligente que jamás había conocido. Jacqueline tenía 24 años y vivía en Denton, Texas, cuando fue víctima de un crimen brutal. El 13 de septiembre de 2016, fue a un bar universitario ubicado a 800 metros del campus donde vivía. Según la versión oficial, Jacqueline fue a ese bar debido a una oferta de trabajo que la ayudaría a mantenerse en la ciudad. Otra versión afirma que fue después de una cita fallida que había tenido a través de una aplicación de citas. Jacqueline incluso llegó a publicar en su cuenta de Twitter que estaba contenta de estar en ese bar. Según su amiga, Jacqueline era una persona muy sociable, que hacía amigos con facilidad. Dentro del bar, comenzó a conversar con un hombre llamado Charles Bryant. Después de unas horas de conversación, ambos salieron juntos alrededor de las 9 de la noche y fueron a otro bar cercano, donde comenzaron a charlar con un grupo de personas. A las 9:45 de la noche, todos decidieron irse, y como estaba lloviendo, Charles le ofreció a Jacqueline llevarla en coche. Según la amiga de Jacqueline, ella aceptó la oferta porque probablemente se sintió cómoda en la compañía de Charles, dado el tiempo que ya habían pasado juntos. En el camino, hicieron una parada en una tienda de conveniencia, donde Jacqueline fue vista con vida por última vez. Al día siguiente, el 14 de septiembre, poco antes del amanecer, John Luna, capitán del departamento de policía, respondió a una llamada sobre un descubrimiento aterrador cerca del lago Grapevine. En una zona boscosa, junto a un sendero, se encontró un cuerpo carbonizado dentro de una piscina infantil de plástico. Debido al estado severo del cuerpo, no se pudo determinar si la víctima era un adulto o un niño, hombre o mujer. Por esta razón, tomó más tiempo de lo habitual para que los médicos forenses pudieran identificar a la víctima, lo que más tarde se logró a través de huellas dactilares. El cuerpo pertenecía a Jacqueline Vandagriff, quien había sido vista por última vez la noche anterior. El daño en el cuerpo hizo imposible determinar la causa de la muerte de la joven. Lo único claro para la policía era que se trataba de un homicidio. A partir de ese momento, comenzó la búsqueda del responsable o los responsables del crimen. La policía de la ciudad de Grapevine estuvo a cargo del caso. Comenzaron la investigación, reconstruyendo los pasos de la joven.
Fue entonces cuando descubrieron la conversación entre la víctima y Charles Bryant, en un bar cercano al campus donde ella vivía. La policía solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, lo que les permitió deducir que no se conocían antes de encontrarse allí. Dentro del establecimiento se puede ver a Charles presentándose a la joven y después de conversar por un tiempo, ambos salen juntos del bar y se dirigen a otro bar. La policía tuvo acceso a los registros telefónicos de ambos, donde descubrieron que habían pasado alrededor de 1 hora en un parque cercano después de salir del segundo bar. Los dos también se dirigieron a las cercanías de la residencia de Charles después de dejar el parque. Con todas esas revelaciones, la policía decidió investigar la vida de Charles Bryant. Descubrieron que ya estaba bajo custodia por haber violado una orden de restricción impuesta por su exnovia. Esa exnovia se llama Caitlin Mathis, y los dos habían salido juntos durante unos meses, ese mismo año, pero la relación terminó poco antes de la muerte de Jacqueline. En una entrevista con la cadena CBS, Caitlin Mathis contó que Charles siempre intentaba recuperarla, pero que nada de lo que hacía funcionaba. Unas semanas antes de conocer a Jacqueline, Charles hacía visitas frecuentes e insistentes al campus donde estudiaba su exnovia, lo que lo llevó a ser arrestado 3 veces y a recibir una orden de restricción. Según Caitlin, Charles siempre le llevaba flores, especialmente cuando quería disculparse por algo. Vivían a unos 30 kilómetros de distancia el uno del otro, pero eso no impedía que él la visitara con frecuencia, tratando de retomar la relación. Los dos se conocieron en un restaurante donde Caitlin trabajaba como camarera. Ella tenía 18 años y acababa de terminar la escuela secundaria. Charles, por su parte, tenía 29 años y trabajaba como bartender y entrenador personal. Caitlin también explicó que se sintió atraída por su físico y sus tatuajes, y que la diferencia de edad entre ellos no le importaba, aunque su madre no estaba de acuerdo y tampoco confiaba en él. La madre de la joven comentó que cuando vio a Charles por primera vez, tuvo una mala corazonada y advirtió a su hija sobre él. Sin embargo, Caitlin aseguraba que él nunca le haría daño y que siempre la trataba muy bien. No obstante, solo hizo falta unas semanas para que la joven se diera cuenta de que su novio no era lo que ella pensaba. Él comenzó a mostrar signos de manipulación y narcisismo, diciéndole cosas como «Nunca encontrarás a nadie mejor que yo». Caitlin entonces pensó que lo mejor era terminar la relación con Charles y alejarse de él, y a partir de ese momento comenzaron las persecuciones. En entrevistas, Caitlin también afirmó que Charles quería hacerle algo malo. Aunque Charles Bryant era el principal sospechoso del crimen, la policía todavía no tenía pruebas sustanciales en su contra. Como él ya estaba bajo custodia por haber violado la orden de restricción que tenía contra él, los policías decidieron interrogarlo sobre Jacqueline Vandagriff. Además de las cámaras de seguridad, otro factor que permitió identificar rápidamente a Charles como el principal sospechoso fue que él le dio una tarjeta de presentación a una de las personas con las que había conversado en el bar junto a Jacqueline. La policía descubrió que esa misma noche, Charles envió varios correos electrónicos a su exnovia Caitlin. En uno de esos correos había una foto de un árbol, seguida del texto: «Había una vez el primer beso bajo este árbol». La foto fue tomada en el lago Grapevine y pudo haber sido tomada el mismo día en que ocurrió el crimen. Cuando hablaron con Charles, la policía no obtuvo nada que pudiera ayudarlos. Él negó todas las acusaciones e incluso alegaba no saber quién era Jacqueline. Fue entonces cuando la policía decidió llamar a Jim Holland, un especialista en entrevistar a criminales en serie, quien dijo ser capaz de hacer que Charles confesara. Jim cumplió con lo prometido e hizo que Charles admitiera que estuvo con la víctima la noche del crimen, pero él seguía sin admitirlo por completo, diciendo que la joven había perdido la vida accidentalmente durante las relaciones que mantuvieron. Jim Holland consideró esta versión fantasiosa y por la forma en que se encontró a Jacqueline, estaba claro que no había sido un accidente. Para él, Charles descargó toda su ira y frustración hacia su ex en la víctima. Desde el momento en que se encontró el cuerpo de Jacqueline hasta la detención de Charles por violar la orden de restricción, pasaron 4 días, tiempo suficiente para que él se deshiciera de cualquier evidencia. Pero al realizar búsquedas en la casa de Charles, la policía encontró diversas pruebas del crimen, como un cuchillo militar que probablemente se utilizó esa noche, el bolso de la víctima y un hueso de ella en el jardín.
La policía también tuvo acceso a videos que mostraban a Charles comprando una pala esa noche, lo cual resultó muy sospechoso. Según la policía, después del crimen, Charles tomó el teléfono móvil de la víctima e intentó agregar a su exnovia con la cuenta de Jacqueline en Facebook. Con todas las pruebas que la policía consiguió reunir contra Charles, fue acusado de homicidio calificado. En abril de 2018, un año y medio después del crimen, comenzó el juicio de Charles Bryant. La defensa alegó que Jacqueline había perdido la vida accidentalmente mientras tenía relaciones con Charles en el parque cercano al lago Grapevine, y que, por miedo, Charles se asustó y escondió el cuerpo en lugar de llamar a la policía. Luego, llevó el cuerpo de la joven a su casa, y después fue al supermercado Walmart, alrededor de las 4 de la mañana, para comprar una pala. Con la herramienta, intentó cavar un agujero en su jardín, pero la tierra era demasiado dura, por lo que decidió llevar el cuerpo de la joven y la piscina infantil que tenía a un parque donde él y la víctima habían estado antes. La fiscalía refutó la teoría de la defensa, afirmando que Charles cometió el crimen intencionalmente, causando lesiones graves usando un cuchillo y otro objeto desconocido. Caitlin, la exnovia del acusado, llegó a testificar en el tribunal en su contra. Sin embargo, el juez decidió que los jurados no debían escuchar su testimonio. A pesar de no tener acceso a la historia de Caitlin, el jurado consideró a Charles Bryant culpable del crimen. Él fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de cumplir 30 años de prisión. Caitlin revela que siempre estará insegura respecto a sí misma y a sus familiares. Ella teme que, cuando Charles salga de prisión, pueda hacerle algo a ella o a alguien que ella ama. Los especialistas que analizaron a Charles Bryant dijeron que tiene el perfil de un criminal en serie y que, si no hubiera sido detenido, probablemente habría cometido más víctimas. Esta fue la historia de Jacqueline Vandagriff, una joven soñadora que perdió su vida de forma violenta en un crimen lleno de odio e indignación.